El llamado al ministerio es un privilegio y es una tremenda bendición porque hemos sido llamados por Dios para predicar su palabra, para predicar y proclamar el mensaje del evangelio y para poder ministrar y enseñar al cuerpo de Cristo, a la iglesia del Señor, a la esposa del Cordero. Pero también es una invitación al desánimo, al dolor, a la angustia, a las aflicciones, al sufrimiento, a la pena, a las preocupaciones. Todos los pastores, independientemente del ministerio que tengamos, hemos pasado por momentos difíciles donde hay desánimo, donde hay dolor, en donde nos encontramos solos, desconsolados, con el corazón roto. Como decía Charles Spurgeon en el libro de Discursos a mis estudiantes, en el apartado acerca de los decaimientos del ánimo del ministro, y cito textualmente, esta porción dice: el trabajo evangélico, cuando lo emprendemos sincera y empeñosamente, nos hace accesibles a los ataques que tienden a causar abatimiento. ¿Quién puede soportar el peso de las almas sin hundirse en el polvo? Un ardiente anhelo por la conversión de los hombres, si no se halla enteramente satisfecho. ¿Y cuándo lo está? Consume el alma llenándola de ansiedad y contrariedades, ver que aquellos en quienes se tenían buena esperanza cambian de conducta, que los piadosos se enfrían, que los profesores abusan de sus privilegios y que los pecadores se entregan más y más al pecado. No son todos estos motivos para causarnos desánimo. El reino no viene como nosotros quisiéramos. El nombre venerado no se santifica como lo deseamos, y esto nos hace entristecer. ¿Y cómo no hablamos de sentirnos pesarosos cuando los hombres no creen lo que les decimos y el poder divino les es desconocido? Toda clase de trabajo mental tiende a fatigar y a debilitar, porque el mucho estudio quita la fuerza a la carne, y el nuestro es más que trabajo mental, es trabajo de corazón, es la obra elaborada en lo más íntimo del alma. Cuán a menudo en las noches de los días consagrados al Señor nos sentimos como si la vida se hubiera completamente oscurecido para nosotros. Después de haber derramado nuestra alma sobre nuestras congregaciones, nos sentimos como vasijas de barro vacías que un niño hubiera quebrado. Probablemente, si nos asemejáramos más al apóstol Pablo y procuráramos el bien de las almas con mayor tino y empeño, nos sería más conocido aquello de que debemos nutrirnos al movernos el celo por la causa del Señor. Tenemos el deber y el privilegio de dar nuestra vida entera por Jesús. No nos cumple ser muestras vivas de hombres en excelente estado de conservación, sino que sacrificios vivos destinados a ser consumidos. Nos cumple gastar y ser gastados, no meternos en un nicho y alimentar nuestra carne. Un trabajo así emprendido en bien de las almas por un ministro fiel producirá a veces cansancio extremo, y languidecerán el cuerpo y el corazón. A Moisés se le pusieron pesadas las manos en su intercesión, y Pablo exclamó: ¿quién es suficiente para estas cosas? Aún el mismo Juan el Bautista se cree que sufrió accesos de abatimiento, y los apóstoles una vez se sintieron azorados y sobrecogidos de terror. Cierro la porción. En esta situación se encontraba Pablo, desanimado, con una iglesia como la iglesia de los Corintios, que le habían roto el corazón debido a la inmadurez de ellos, a la falta de amor dentro de la congregación. Pablo ya había escrito una primera carta a los Corintios, que usted lo puede ver en las Escrituras,
donde él empieza a abordar cada problema de la iglesia de los Corintios a la luz del evangelio. Les empieza a decir, miren, ¿cómo es posible que exista divisiones dentro del cuerpo de Cristo? Algunos dicen yo soy de Pablo, otros dicen yo soy de Apolos, otros dicen yo soy de Cefas, otros dicen yo soy de Cristo. Pero hay divisiones entre la iglesia, entre los miembros de la comunidad. Hay falta de amor a un punto de que se han vuelto muy permisivos en el pecado de otras personas. No lo han confrontado, no lo han ido a buscar. Han permitido que eso contamine la vida de la iglesia, pero eso es por la falta de amor. Se ven expuestos ante tribunales civiles en el cual no son testimonio del evangelio de Cristo Jesús. No son testimonios de la realidad de lo que Cristo Jesús ha hecho en sus corazones, que los ha transformado. Hacen de la cena del Señor algo que es aborrecible. Un momento en el cual debemos de darle la gloria a Cristo por la oportunidad de poder nosotros haber nacido de nuevo y pertenecer a una comunidad y estar unidos en Cristo. Ustedes, a través de las acciones en la cena del Señor, específicamente en la comida y la bebida, dentro del ágape, ustedes no están mostrando esa unidad que tenemos en Cristo Jesús por su falta de amor, por la necedad, por el envanecimiento, por la soberbia, por el orgullo, a un punto que incluso los dones espirituales que Dios en su gracia se les ha permitido dar y se les ha dado para edificación del cuerpo, ustedes lo han convertido en algo que es para destrucción, porque les falta amor. Y es a su iglesia que él dirige otra carta más. Y por eso el corazón de Pablo estaba roto, angustiado, desanimado. Aparecían falsos maestros y ellos iban tras esos falsos maestros que daban falsas enseñanzas, y un falso maestro con falsas enseñanzas produce falsos discípulos. Y eso le hacía el corazón a Pablo, o le destrozaba el corazón, que no lo reconocían como una autoridad enviada por Dios. Y al no reconocerlo, el mensaje que él había enseñado quedaba desestimado, y eso no lo alcanzaban a visualizar la iglesia de los Corintios. Y al desestimar ese mensaje, ¿cómo iban a madurar? Pablo se encontraba desanimado, pero a pesar de todo eso, su amor por los corintios estaba latente. Y este amor lo llevó a buscarlos nuevamente para confrontar sus acciones. Esa visita, como lo estudiamos hace un par de semanas, fue una visita de tristeza, dolorosa, porque él los llegó a ver, los confrontó, mas los corintios, un grupo de los corintios prefirieron escuchar y acuerpar a aquella persona que era falsa y que estaba en pecado y que estaba señalando y estaba haciendo ataques verbales en contra de Pablo. Fue una visita dolorosa, fue una visita triste. Y a eso agreguémosle que, como lo estudiamos hace un par de semanas, Pablo estaba pasando por una situación difícil en Asia, a un punto de que él mismo dice que él estaba abrumado por lo que estaba pasando, hasta el punto de pensar que él no iba a pasar con vida esa prueba. Desánimos, pruebas, aflicciones. Pero es interesante cómo Pablo direcciona su norte, su rumbo. Y él después, en los siguientes versículos, empieza a hablar acerca de ser triunfantes en Cristo. Es muy diferente de lo que usted y yo hemos escuchado anteriormente. Entonces, en la mañana de hoy vamos a hablar acerca de 4 aspectos de lo que significa ser triunfantes en Cristo. En primer lugar, vamos a
definir lo que no significa. Luego vamos a hablar acerca de que la persona que es triunfante en Cristo muestra un corazón agradecido. El tercer aspecto, que manifiesta el fragante olor o el aroma de Cristo. Y el cuarto aspecto, que vive su vida y cada día de su vida como que está delante de Dios. Así que el primer aspecto, hermanos, de esta mañana, ¿qué es lo que no significa ser triunfantes en Cristo? Hermanos, el hecho de ser triunfantes en Cristo no significa que estamos exentos a las preocupaciones de esta vida, que estamos exentos al sufrimiento, que estamos exentos al dolor, al desánimo. Mira el versículo 12, dice: cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, y se me abrió una puerta en el Señor. Y es interesante ver el contraste, porque el versículo 12 dice Pablo: se me abrió una puerta en Troas para enseñar el evangelio. Pero en el versículo 13 dice de que él no había hallado reposo en su espíritu porque no había visto a su hermano Tito. Y es un hermoso contraste, es interesante este contraste, porque nos explica una secuencia de sucesos. Dios abre una puerta para predicar el evangelio, y a pesar de tener esa oportunidad, él no tuvo el reposo en el espíritu por no haber encontrado a su hermano. Él dejó de predicar y partió hacia Macedonia. Y con esta secuencia podemos ver el amor, el afecto que Pablo tenía hacia los corintios. Él llegó a Troas, dice en el versículo 12. Probablemente estamos hablando del año 56 después de Cristo. Recordemos que Pablo, después de esa visita dolorosa, él envió una carta severa. ¿Y a quién ocupó para llevar esa carta severa? A Tito. Entonces él ya se había puesto de acuerdo con Tito que después de que él fuera a entregar esa carta severa, él se iban a encontrar en Troas para darle un informe de qué es lo que había pasado con la iglesia de los Corintios, cómo ellos habían respondido a esa carta severa. Eso estaba en la mente y en el corazón de Pablo. Estando en Troas, a Pablo se le abrió una puerta, dice en el versículo 12, para predicar el evangelio. Pero este evangelio es evangelio de Cristo. Es bien específico e intencional. En otras palabras, es ese evangelio cuyo contenido es Cristo, que está relacionado con Cristo. Ese fue el evangelio que estaba predicando Pablo. Y a Pablo se le abrió muchas oportunidades para poder enseñar, para poder proclamar el mensaje del evangelio, las buenas nuevas de salvación. Y el punto aquí, que esa puerta no solo se abrió, sino que se mantuvo abierta. Hubieron oportunidades ministeriales para poder hablar de las bendiciones y de las buenas nuevas de salvación que se encuentran en Cristo. Dios dio esa oportunidad, Dios abrió esa puerta, Dios mantuvo esa puerta abierta, y eso era algo que estaba en las oraciones y que anhelaba fervientemente Pablo: ser utilizado por Dios para llevar ese mensaje del evangelio, la cruz de Cristo, a aquellas almas que estaban perdidas. Era una oportunidad de oro lo que se había presentado en Troas. Entonces el contenido del evangelio es Cristo, y la oportunidad la había dado Cristo mismo para poder enseñar. Pero mira el versículo 13. Estaba en una oportunidad de oro, y en el versículo 13 dice: yo no tuve reposo en mi espíritu al no encontrar a Tito, mi hermano. Una persona que sea triunfante en Cristo no significa que no va a pasar por momentos dolorosos. No significa
que no va a haber momentos de angustia, de dolor, de sufrimiento. Pablo lo está narrando acá, que él no había encontrado reposo en su espíritu por no haber encontrado a su hermano Tito. Somos humanos, hermanos. Nuestro conocimiento de las cosas es limitado. No tenemos el control de todas las cosas que acontecen en nuestra vida. Somos personas finitas. Hay cosas en nuestra vida que suceden no como lo esperábamos, ¿no es cierto? ¿No le ha pasado a usted? Pablo, él tenía la expectativa. ¿Cuál era la expectativa de Pablo cuando llegara a Troas? ¿Cuál era la expectativa? Encontrarse con Tito. ¿Y qué fue lo que pasó cuando llegó a Troas? No se encontró a Tito. Y eso le generó a él angustia. No pudo reposar en el espíritu, dice. Estaba abrumado y cargado por lo que estaba pasando en los Corintios, que le costó poder enfocarse en esa puerta que Dios le había abierto para poder enseñar y predicar el evangelio de Cristo en Troas. Estaba cargado, hermano. ¿Saben? Cuando uno está cargado, cuando uno está desanimado, sí o no que la mente empieza a generar muchas preguntas. Y probablemente este sea el caso de Pablo. ¿Qué preguntas cree usted que Pablo tuvo en su mente al no encontrarse a Tito en Troas? En primer lugar, tú haber dicho, híjole, algo malo le pasó a Tito. ¿Sí o no? ¿Ya le ha pasado a usted? Que su familiar, llámese su mamá, su papá, su esposa, su esposo, sus hijos, no le avisan dónde están y habían acordado que a tal hora iban a estar en tal lugar y ya pasó media hora y no ha llegado. ¿Qué es lo primero que usted piensa? Bueno, eso espero yo que piense, ¿verdad? En vez de enojarse, lo primero que pienso yo que usted piense y le pasó algo. Pablo, estaba esa pregunta en la mente de él. ¿Qué pasó con Tito? Y él amaba a los corintios. ¿Saben otra pregunta que tenía en su mente? ¿Cómo los corintios respondieron a la carta severa que envié con Tito? ¿Cuál fue la respuesta de ellos? ¿Recibieron eso con un corazón humilde o se cerraron y siguieron con su vida? Siguieron apoyando a aquella persona que estaba dividiendo al cuerpo. Había muchas preguntas en la mente de Pablo. ¿Se arrepintieron o continuaron con su pecado? ¿Están siguiendo a los falsos maestros? ¿Cómo está Tito? Y todo esto lo que hace es profundizar las inquietudes en el corazón de Pablo. Aún reconociendo que la gracia de Dios era suficiente para satisfacer sus necesidades. Hermanos, ¿cuántos nos hemos sentido alguna vez así? ¿Cuántas nos hemos sentido angustiados, desanimados? Aún reconociendo que la gracia del Señor es suficiente en nuestras vidas, eso no nos exime de que en nuestra vida no vamos a pasar por preocupaciones y angustia. Dios en su gracia nos ha permitido estudiar acerca de ese tema, pero en esos momentos de angustia, hermano, le tiemblan las canillitas a uno, ¿no es cierto? Empieza a preguntarse muchas cosas acerca de todo esto. El desánimo, la angustia. Pablo temía lo peor, a un punto que esa tremenda oportunidad que se le había presentado en Troas de poder proclamar el mensaje del evangelio
Él lo vio, sí, es una oportunidad, pero mi corazón está angustiado. No he visto a Tito. Por eso dice en el versículo 13, se despidió pues de ellos y salí para Macedonia para ir a encontrarse con Tito, para saber cómo estaba él y cuál era la respuesta de los corintios a la carta severa que él había enviado. Lo que está describiendo en estos versículos es un momento de incertidumbre en la vida del apóstol Pablo, que si bien es cierto, amaba a los corintios, pero no sabía cómo ellos habían respondido a la carta. Él estaba angustiado, estaba desanimado, pero a pesar de estar así, él no se encontraba derrotado. Y aún en medio de la incertidumbre, su esperanza estaba puesta en Dios. Su esperanza estaba puesta en Cristo. Como le estudiamos en primera carta a los Corintios, capítulo 13, el amor dice, todo lo cree, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. Aún a pesar de la incertidumbre, la esperanza estaba puesta en Dios, y Pablo muy en el fondo sabía que también podía existir una respuesta a esa carta severa por parte de los corintios, una respuesta en arrepentimiento y fe en ellos. Pero ojo, él, lejos de ver las circunstancias, empezó a enfocarse en Dios. Y en Dios encontró su alivio y su consuelo. Versículo 14. Dice, pero gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva en triunfo. El segundo aspecto acerca de ser triunfante en Cristo, una persona que es triunfante en Cristo, muestra un corazón agradecido. Y eso lo podemos ver al inicio del versículo 14. Dice, pero gracias a Dios. Hay gratitud. ¿Cómo está Pablo lidiando con incertidumbre, amados hermanos? ¿Cómo está Pablo lidiando con su angustia? ¿Cómo está lidiando con esa situación? Versículo 14 que dice, pero que gracias a Dios. En los momentos de incertidumbre, de preocupación, de angustia, Pablo estaba enfocándose en Dios, no en las circunstancias. Y probablemente ahí está, hermano, el primer paso que debemos de tomar nosotros. Porque en los momentos difíciles, de angustia, de preocupaciones, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Enfocarnos en el problema. Y planteamos panoramas, pero panoramas totalmente fatalistas de las cosas. Nos dijeron que teníamos una enfermedad y ya nosotros ya nos vemos en un ataúd, que estamos muertos. Y hacemos de esto algo grande porque nos estamos enfocando en el problema. En el caso de Pablo no fue así, sino que él estaba triste, angustiado, afligido porque no había encontrado a Tito. Y él en ese momento lo que hizo fue enfocarse no en el problema, sino en Dios. ¿Y qué hizo él al enfocarse en Dios? Agradecerle. Dio gracias. Pero gracias a Dios, dice. Porque la verdad, hermanos, es que probablemente la manera como tú respondas a esas situaciones no resolverán el problema. ¿Qué hubiera pasado en el mejor de los casos? Que los corintios hubieran respondido a bien, como fue lo que pasó, ¿verdad? Lo vemos más adelante en el capítulo 7. Y hubieran respondido a bien a la carta severa. ¿Creen ustedes que haber respondido de esa manera quitaba el hecho que ellos podían volver a recaer en el mismo problema? No. El problema podía volver a surgir.
Nadie podía afirmar que el problema no volvería a pasar. Falsos maestros siempre han existido. Lobos rapaces siempre han existido. Personas que quieren adulterar la palabra de Dios siempre han existido. Hermanos inmaduros siempre hay en las iglesias. Por eso esto nos debe de llevar, en lugar de ver las circunstancias y los problemas, nos debe de llevar a buscar y ver a Dios. Entonces, hermanos, ¿cuál es la cura del desánimo según el versículo 14? Y ahí dice, pero gracias a Dios. La cura al desánimo, el antídoto al desánimo es un corazón agradecido a Dios. Que lejos de estar viendo el problema, sabe lo que está viendo, los privilegios, las bendiciones que esta persona tiene en Cristo Jesús. Y empieza a agradecer. Pero gracias a Dios. ¿Cuántos alguna vez han venido desanimados en esta mañana, hermanos? La cura al desánimo es el agradecimiento. Cultiva un corazón agradecido en tu vida. Cultiva un corazón agradecido en tu vida. ¿Saben? Los problemas lo que hacen es enfocarse tanto en uno mismo, cómo uno se siente, cómo uno está, y hace que el centro de toda la vida de uno es uno mismo. Pero cuando tú empiezas a enfocarte a Dios, tú te das cuenta que el centro de toda la vida cristiana es Dios mismo. Y a pesar de estar pasando por desánimos, por momentos difíciles, tú reconoces y sabes quién eres por la obra de Cristo. Da agradecimiento. Y sabe que el orden de las palabras nos enfatiza a Dios como el que ha provocado la acción de gracias. Y nos da la razón principal por la cual nosotros los cristianos somos triunfantes en Cristo. Mire el versículo 14. Pero gracias a Dios que ¿en quién? Cristo siempre nos lleva en triunfo. La razón principal por la cual tú y yo somos triunfantes en Cristo es la obra de Cristo. Y ahora viene Pablo y ocupa una manera de aplicar este tema bastante interesante, porque hace uso de una figura que era muy utilizada en el mundo romano y era la procesión triunfal. Voy a leer a lo que decía acerca de la procesión triunfal un teólogo que se llama Murray en su libro de la segunda carta a los Corintios. Menciona lo siguiente, que para mí esto es importantísimo poder mencionarlo para que ustedes y yo podamos entender a qué se refería Pablo, porque Pablo dice que en Cristo siempre nos lleva en triunfo, porque hace uso de esa figura en este momento. Y póngame atención, no se vaya a dormir. Y si el hermano de la par se está durmiendo, pellizquelo, hermano. Dice que el triunfo romano era una procesión de victoria celebrada por los generales romanos a su regreso a Roma, tras una exitosa campaña en el extranjero. Aunque durante el imperio el privilegio de celebrar un triunfo pasó a ser una prerrogativa del emperador. Pero habían características significativas de este ostentoso espectáculo, el cual se va a bosquejar brevemente. Al frente de la procesión iban los magistrados y los miembros del Senado. Luego, seguidos eran los trompetistas y algunos despojos de las guerras como vasijas de oro o picos de barco. Cuando Tito Flavio Vespasiano, después de conquistar Jerusalén, él hizo esta marcha triunfal dentro de los artefactos o las cosas, los tesoros. Él llevaba el candelabro, se cuenta la historia, candelabro de oro, y también llevaba la mesa del pan de la proposición.
Entonces llevaban todos aquellas como tesoros de esa tierra que había conquistado, lo llevaban durante esa procesión. Después de los miembros del Senado, después de los de la trompeta, luego venían, dice, los flautistas de guerra. Bueno, luego venían los flautistas delante de bueyes blancos destinados a ser sacrificados en los templos. Venía después de eso todo aquello que se iba a ofrecer a sus dioses, junto con algunos cautivos representativos del territorio conquistado, es decir, los dignatarios del rey, las personas de alto nombre de ese pueblo que había sido conquistado, iban ellos ahí. Iban ellos encadenados frente al carro ornamentado del general. Después de haber llevado a esos cautivos, también venían sacerdotes que venían con incienso, derramando aroma de incienso. Después de los cautivos y después de esos sacerdotes que venían con aroma de incienso, venía el general, por el cual se había destinado toda esta procesión. La persona que había hecho ese triunfo, el triunfador, el que es honrado por el triunfo. Él vestía una indumentaria muy particular y llevaba un cetro en su mano izquierda. Un esclavo sostenía una corona sobre su cabeza. Y luego los soldados victoriosos gritaban: ¡Salve triunfador! ¡Salve triunfador! Durante toda esa procesión. A medida que la procesión ascendía a la colina capitolina, algunos de los cautivos principales, normalmente figuras reales o los guerreros conquistados más altos y fuertes, eran apartados a la prisión continua y luego eran ejecutados. Se ofrecían sacrificios al llegar al templo de Júpiter. Livio nos informa de los dos propósitos de un triunfo: agradecer a los dioses que habían garantizado la victoria y glorificar el valor del triunfador. Esa es la figura que estaba ocupando Pablo en este momento, en el versículo 14. La procesión triunfal. Esa imagen que tenía Pablo en mente veía a una sola persona como el triunfador. ¿Quién? Cristo. Ojo. Y él veía a Cristo marchando triunfante por el mundo. Y Pablo en el versículo 14 dice que en Cristo siempre nos lleva en triunfo. Él se consideraba una persona o se identificaba como una persona que ha sido llevado en Cristo, guiado por Cristo. Él no se ve como un socio, sino más bien como un prisionero del triunfador. No como el mejor de todos los soldados, sino como un soldado cautivo, voluntario, privilegiado y un alegre testigo de la victoria del general. Una persona que desde que se encontró con Dios en Damasco, su vida le pertenecía a Dios. ¿Quién es el triunfador, amados hermanos? Lo vuelvo a decir, el triunfador es Cristo y es su procesión triunfal. Usted sabe a lo largo de las Escrituras que dice que el nombre de Cristo es digno de toda gloria, de todo honor, de toda majestad, porque Él ha vencido el pecado y ha vencido a la muerte en su resurrección. Por eso en 1 Corintios 15, del versículo 55 al 57, Pablo dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Cristo ha vencido el pecado y Cristo ha vencido la muerte. Él es el triunfador. Él ha derrotado al enemigo y las obras del diablo. Y por él, por su obra, es que el cristiano es más que vencedor por medio de aquel que nos amó, por la obra de Cristo. Romanos 8:37 nos lo dice. El triunfador es Cristo y por gracia. Y es por gracia que los creyentes podemos participar de las bendiciones de Dios en Cristo Jesús. Somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Romanos 8:17.
Somos triunfantes por la obra de Cristo Jesús. No lo olvidemos, hermanos. Fortaleza en medio de la debilidad. Nuestra fortaleza se encuentra en Cristo. Es por medio de nosotros que Él manifiesta en todo lugar la fragancia de su conocimiento. Mira el versículo 14, dice: pero gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva en triunfo y que por medio de nosotros manifiesta la fragancia de su conocimiento en todo lugar. Tercer aspecto: una persona que es triunfante en Cristo manifiesta el fragante aroma de Cristo. Dentro de la procesión triunfal se encontraban los sacerdotes, había mencionado anteriormente. Ellos se encargaban de derramar incienso, quemar incienso, y había un olor agradable. Adicional a eso, dicen los historiadores que durante la procesión triunfal también se quemaba especias que eran de origen de esos pueblos que habían sido conquistados por los romanos. Colocaban guirnaldas de flores también. Entonces había incienso, habían especias, habían guirnaldas de flores, también habían perfume, derramaban perfume durante todo ese proceso, esa procesión triunfal. Entonces, hermano, ¿a qué voy? Había un olor agradable y se esparcía ese perfume a lo largo de las calles. Había buena fragancia, y esto es lo que trae a la mesa Pablo. Y dice: por medio de nosotros Dios esparce el dulce olor del conocimiento de Cristo. Es por la gracia de Dios, siempre. Él utiliza a personas, a predicadores, para llevar el mensaje del evangelio de Jesucristo. Proclamar el mensaje de la verdad, porque solo es a través de ese mensaje del evangelio que las personas pueden convertirse de las tinieblas a la luz. Una persona puede nacer de nuevo solo a través del evangelio. Porque el evangelio es poder de Dios para salvación. Entonces, viene en el versículo 14, nos dice: por medio de nosotros manifiesta la fragancia de su conocimiento en todo lugar. Y el versículo 15: porque fragante aroma de Cristo somos para Dios entre los que se salvan y entre los que se pierden. Para uno olor de muerte para muerte, y para otros olor de vida para vida. Somos la dulce fragancia de Cristo que asciende a Dios. Está hablando más que los proclamadores de esa verdad. Lo que es un olor fragante es el mensaje que esas personas están compartiendo. ¿Y qué mensaje está compartiendo? Versículo 12, para predicar ¿qué? El evangelio de Cristo. Entonces ese perfume, esa dulce fragancia de Cristo que asciende a Dios, es ese mensaje que es proclamado por los predicadores. Y eso nos da a nosotros la manera de cómo Pablo veía el ministerio del predicador. Que aunque es cierto, enseñamos, proclamamos el mensaje a hombres, estamos conscientes que nuestra última audiencia y nuestra única audiencia es Dios mismo. Interesante, ¿no? Entonces esa dulce fragancia se refiere al mensaje que estos proclaman, el evangelio de Cristo. Por eso es que dice en el versículo 15, entre los que se salvan y entre los que se pierden. Son dos grupos de personas, ¿no? Que después en el versículo 16 dice que para uno es olor de muerte para muerte y para otro es olor de vida para vida. Son dos grupos de personas que menciona acá: los que se salvan y los que se pierden. Los que se salvan y los que se condenan. Ahora,
¿Qué es lo que determina que una persona pertenezca a un grupo en específico? ¿Qué es lo que determina que esta persona sea salva o que esta persona sea condenada? ¿Qué es lo que determina que ese olor de muerte sea para muerte y para otros ese olor es de vida para vida? ¿Qué es lo que te determina eso? Su relación con Cristo. El aroma fragante es el mismo para ambos grupos, pero la respuesta de un grupo y del otro es muy diferente. La respuesta de aquellas personas que han nacido de nuevo en Cristo Jesús responden en obediencia, en arrepentimiento y fe, y abrazan su fe en Cristo Jesús y caminan día a día con Él. Salvación. Pero la respuesta, también hay una respuesta de un grupo de personas que niegan el mensaje, que sus corazones se endurecen, no creen en el mensaje del Evangelio. Y por eso en Juan 3 dice que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más que las tinieblas. Por su corazón pecaminoso. El aroma es el mismo, pero independientemente de la respuesta humana al Evangelio, su proclamación deleita el corazón de Dios. Increíble, ¿no? ¿Por qué? Porque el mensaje se centra en el Hijo a quien ama. Aquellos que responden a ese llamado son salvos porque han nacido de nuevo, de las tinieblas a la luz. Y por otro lado, aquellos que no responden al mensaje del Evangelio son condenados y se pierden. Por eso dice el versículo 16, para unos olor a muerte para muerte y para otros olor de vida para vida. El mensaje es el mismo, pero ese mensaje a algunos los salva, les da vida eterna y a otros los condena. Y la vida, hermanos, es el resultado de recibir ese mensaje. Y la muerte es el resultado de rechazarlo. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Olor de muerte, olor de vida para vida. Pedro lo sostiene en primera carta de Pedro 2 del 6 al 8. Dice, pues esto se encuentra en la escritura. He aquí pongo en Sión una piedra escogida, una piedra preciosa, piedra angular, y el que crea en él no será avergonzado. Este precioso valor es pues para vosotros los que creéis, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido, y la piedra de tropiezo y roca de escándalo, porque pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra, para ellos estaban también destinados. Así como es el mismo aroma, también es la misma piedra. Para uno es la piedra angular. Esa piedra es Cristo. Para otros es una piedra de tropiezo, porque la rechazan continuamente, desobedecen la palabra de Dios, niegan que Cristo es el Dios, niegan el Evangelio, y si niegan el Evangelio son condenados. Es el mismo aroma, el mensaje, es la misma piedra, Cristo, pero son dos grupos diferentes. Los que se salvan y los que se pierden. Es la misma cruz que tiene el poder para salvar. Es esa cruz que convierte, que lleva al arrepentimiento, como también le dice en primera carta a los Corintios 1:18, esa misma cruz es locura para los que se pierden.
Sus corazones se endurecen al recibir este mensaje, tropiezan y son desobedientes. Y ojo, hermano, el aroma fragante es el mismo. En la procesión triunfal se estaba celebrando el triunfo. Y para aquellos soldados que estaban en alegría celebrando, esto era un signo de alegría. El oler esa hermosa fragancia, el oler el incienso, las especias aromáticas, las flores, el perfume, era un motivo de alegría porque el triunfador había derrotado a sus enemigos. Pero para aquellas personas que estaban siendo cautivos en esa misma procesión, ese mismo olor agradable y fragante era un mensaje claro para ellos. ¿Cuál era el mensaje? Muerte. Porque al final de esa procesión, estas personas las condenaban. El aroma es el mismo. Olor de vida, olor de muerte para muerte. ¿En cuál grupo te encuentras tú? No piense que porque estás aquí en una iglesia, tú eres una persona ya salva de per se. No, hermano, reflexiona. En realidad, tú eres una persona que ha sido salvada, regenerada, justificada por Dios en Cristo Jesús. ¿Es tu vida un reflejo de caminar con Cristo? ¿Respondes en obediencia a la palabra del Señor? Porque ese aroma es vida. Ese aroma fragante es vida. El mensaje del evangelio, desde el momento que el Señor te llamó de las tinieblas a la luz, ese mensaje tú lo abrazas con todo tu corazón, tú te desvives por ese mensaje y te rindes hacia Él. ¿Y cómo se ve eso en la vida práctica? Obediencia. Pero también puedes estar en el otro grupo, condenado. Si tú estás en ese grupo, hermano, hermana, bueno, no te podría llamar hermano y hermana. Si tú estás en ese grupo, necesitas venir a Cristo. Urgentemente. No es una casualidad que usted está aquí escuchando esta palabra, no. Es el Señor que está llamándolo una tras otra vez. Es ese mensaje del evangelio que transforma, que da vida. Si tú no has creído en Cristo Jesús, tu alma está condenada y la ira de Dios permanece en ti. Necesitamos del evangelio. Cuarto aspecto de una persona que es triunfante en Cristo Jesús es que vive delante de Dios todos los días de su vida. Versículo 16. La parte B, después del punto, dice, y para estas cosas, ¿cuál es la pregunta que hace Pablo? Díganmelo, hermano, no se duerman. ¿Quién está capacitado? ¿Quién está capacitado? ¿Sabe? Muchos problemas en nuestra vida se dan por el orgullo. Pablo aquí dice, ¿quién está capacitado para estas cosas? Si es en mi propia capacidad, nadie está capacitado para esto. Si tú descansas, si tu fortaleza y tu confianza está en tu capacidad, hermanos,
Déjeme decirte que ese no es el camino. ¿Quién está capacitado para esto? Una cosa es estar capacitados y pensar que es por mi capacidad que las cosas cambian. Y otra cosa es, y lo cantamos hace un momento, saber que no soy yo, sino Cristo en mí. Que esa capacidad no viene de mí, sino que viene de Cristo en mí. Y Él me capacita para seguir adelante, responder en obediencia. Son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, Pablo, a través de esta pregunta, hay una respuesta implícita. ¿Cuál es? ¿Quién está capacitado? Nadie por sus propios medios. Pero en Cristo Jesús, sí somos capaces de llevar esto. Versículo 17 dice, pues no somos como muchos que comercian la palabra de Dios. Miren, y vuelve a hablar acerca de los falsos maestros. Les pone otra vez en la mesa a los falsos maestros. No somos como muchos que comercian la palabra de Dios, que la adulteran, fraudulentos, engañosos, charlatanes, estafadores. Y saben que la palabra en griego, cuando ellos ocupan esa palabra en el versículo 17, dice que comercian la palabra de Dios, hace alusión a un vendedor ambulante que engañaba a las personas que iban pasando en el camino y les ofrecía imitaciones baratas de obras auténticas. Y este versículo, hermano, nos hace ese contraste, porque dice, no somos como muchos que comercian la palabra de Dios. Pero entonces, ¿cómo vive una persona que es triunfante en Cristo? Surge la pregunta. Y da la respuesta en el versículo 17. Sino que con sinceridad, como de parte de Dios, hablamos en Cristo delante de Dios. Una persona que vive en el poder de Dios y que son triunfantes en Cristo, ¿cómo esto se ve visible? ¿Cómo se manifiesta en la vida de esta persona? En primer lugar, dice en el versículo 17 que esta persona es sincera. Lo hemos tocado anteriormente cuando habla acerca de la sinceridad, hace alusión a aquellas vasijas que eran quebradas y bueno, en ese tiempo habían comerciantes, habían personas, alfareros que vendían vasijas rotas. Entonces, como se habían quebrado, ellos para unir la vasija, ellos ocupaban cera, que era algo imperceptible al ojo humano. Pero cuando venía una persona que ya llevaba sus añitos en este tema y que ya podía ver lo que hacía esta persona, agarrar estas vasijas de barro, lo ponían a la luz del sol y ahí se podía ver si había grietas con cera. De ahí proviene la palabra sinceridad. Entonces, una persona que es triunfante en Cristo Jesús es una persona que su comportamiento se caracteriza por motivos puros. Esta persona también, dice en el versículo 17, dice, como de parte de Dios, entiende que el origen del mensaje y de la proclamación de ese mensaje radica en quién? En Dios. Ha sido comisionado por Dios para llevar una tarea en específico. Esta persona también dice en el versículo 17 que hablamos en Cristo. Se refiere al anuncio de las buenas nuevas y que han sido enseñados por Cristo a través de su palabra. Es decir, hablamos palabras enseñadas por Cristo en su palabra. Y no solamente estamos hablando de la enseñanza en sí, sino también de modelar esa enseñanza. Ser testimonios de lo que estamos enseñando. Si lo que estamos enseñando es el evangelio,
Si lo que estamos enseñando es un mensaje que transforma de las tinieblas a la luz, ese mensaje que es poder de Dios para salvación, es un mensaje que transforma. Entonces, es un mensaje que transforma, es un mensaje que es evidente en la vida tuya y vida mía si hemos creído en él. Se modela. Finalmente, dice en el versículo 17, hablamos en Cristo delante de Dios. Es el testigo final y es el evaluador de nuestro trabajo. Andamos a la vista de Dios. Vamos a primera carta a los Corintios y con esto ya voy concluyendo. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 11. Dice, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Ahora bien, si sobre este fundamento alguien edifica oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada uno será evidente porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si permanece la obra de alguien que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Si la obra de alguien es consumida por el fuego, sufrirá pérdida, sin embargo, él será salvo, aunque así como a través del fuego. Pablo en esta porción habla acerca en el ministerio de las obras que uno hace para la gloria del Señor. Y si usted pudo observar, él ocupa materiales que cuando son probados por el fuego pueden permanecer y otro tipo de materiales que cuando es probado por el fuego se quema. Dice oro, plata, piedras preciosas. Esas son obras que al pasar por fuego, y cuando habla acerca del fuego, habla acerca de la prueba. Van a permanecer y recibirán recompensa, pero hay obras también que cuando son pasadas por el fuego, como el heno, la paja, la hojarasca, van a ser quemadas. Si bien es cierto, la obra no va a prevalecer, su alma es salva. Pero ¿qué obra es la que permanece y qué obra es la que es quemada? Aquellas obras que se han hecho para la gloria de Dios. Dios es el evaluador final de nuestras vidas. Y nuestro Dios es un Dios omnisciente. Él lo sabe todo. Por eso, una persona que es triunfante en Cristo anda en esta vida bajo la conciencia de que anda en la vista de Dios siempre, que no se puede esconder, que no puede ocultar los motivos pecaminosos delante de un Dios omnisciente y soberano y un Dios justo. Hermanos, estamos delante de un Dios que conoce absolutamente todo, que es soberano, que es justo, que es lleno de amor, que es lleno de ira, que es santo, santo, santo. Entonces, si estamos conscientes de que nuestro Dios tiene esos preciosos atributos, ¿por qué andamos ocultando una vida en pecado delante de un Dios santo? No puedes esconderte del Señor. Una persona que es triunfante en Cristo reconoce que el Dios al cual adora, que el Dios al cual sirve, del Dios el cual es dueño de su vida le pertenece a Él. Es un Dios que conoce y escudriña los más profundos deseos motivantes del corazón, discierne los pensamientos
Nosotros estamos delante de un Dios que nos conoce como somos, hermano. No podemos ocultar quiénes somos verdaderamente delante del Señor. Por eso este es un llamado a la sinceridad. A reconocer nuestras luchas, a actuar en humildad y mansedumbre delante del Señor, a correr a Dios, a correr a Cristo. No te distancies más de Dios, que eso le va a causar muchas consecuencias a tu vida. Acércate a Cristo en arrepentimiento y fe. Vuélvete a Él. Él es el buen pastor que da la vida por sus ovejas. Es el Padre de las misericordias, Dios de toda consolación. Es el Dios el cual tú y yo recibimos consuelo y misericordia día con día, con día con día. Por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Por la bondad de Dios no hemos sido consumidos. Porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Entonces, hermano y hermana, una persona que es triunfante en Cristo, en primer lugar, reconoce que eso no significa una vida lejos del dolor, sufrimiento, angustia y preocupación. Segundo lugar, muestra un corazón agradecido. El desánimo se combate con agradecimiento. Agradecimiento a Dios. Y en lugar de ver las circunstancias, los problemas, las situaciones que estás atravesando y enfocarte en ti, en lugar de ver eso, mejor enfócate en los privilegios y las bendiciones que tenemos en Cristo Jesús, por la gracia del Señor. Esta persona, el tercer aspecto, manifiesta el fragante aroma de Cristo. Los que se salvan y los que se condenan. Aroma de muerte para muerte y aroma de vida para vida. Es el mismo aroma, es la misma piedra. Pero nuestra relación con Él es diferente. Y finalmente, esta persona vive todos sus días delante de Dios. Gloria al Señor por su palabra. Vamos a orar. Dios te bendiga. Realmente es un privilegio para nosotros que puedas escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Esperamos que Dios obre en tu vida grandemente a partir de lo que puedas escuchar y aprender a través de este sermón. Sin embargo, creemos que solo este sermón es insuficiente y no debería de suplantar por ningún motivo tu asistencia a una iglesia local. La iglesia local es el medio por el cual Dios obra en la vida de su pueblo. Te motivamos a que busques una iglesia sana donde congregarte o puedas contactarte con nosotros en nuestras redes sociales para que nos puedas visitar. Será un gusto poder servirte y que podamos juntos adorar a Dios en comunión con sus redimidos mientras aprendemos de su palabra. Que el Señor te bendiga.